revelado. 6 símbolos sagrados en la pasión de Cristo que transformarán tu fe y bendición divina. En el tercer año de Joacim, bajo la sombra del monte de los olivos, Jesús y sus discípulos se adentran en el huerto de Getsemaní. La noche es oscura y el aire denso, cargado de lo que está por venir. En esta penumbra, el sudor de Jesús cae como gotas de sangre, una manifestación del peso del pecado de la humanidad que recae sobre sus hombros. Un frío extremo parece envolver el lugar, un eco de la angustia que lo atormenta, mientras en un rincón, los apóstoles Pedro, Juan y Santiago sucumben al sueño, ajenos al sufrimiento de su maestro. Él, al apartarse, se arrodilla, y ante el cielo abierto clama al Padre, buscando fortaleza. Entre sus súplicas, la unción recuerda el aceite derramado sobre su cabeza, símbolo de su elección como el Mesías. En la profundidad de su ser, comprende su misión, traer redención a aquellos que caminan en la oscuridad. Pero también siente la traición cercana, la sombra de Judas, quien sellará su destino con un beso. Esta traición resuena con fuerza en el corazón humano, ese dualismo entre el amor y el odio que todos enfrentamos. En un instante, la imagen de la cruz sella su mente. Mientras el dolor y la angustia se entrelazan en su ser, la cruz se torna en un faro de esperanza. Su sacrificio no solo será un destino de sufrimiento, sino la promesa de vida eterna que despojará a la muerte de su poder. Gálatas 6:14 resuena en cada latido de su corazón. En la cruz está nuestra gloria. Allí, el huerto de Getsemaní se convierte en un lugar de revelación, donde el sufrimiento se transforma en refugio. La escena a su alrededor se aposenta en la cruda realidad del juicio ante Pilato, donde el agua fluye, símbolo de purificación. La elección se abre ante él y sus seguidores, optar por el camino estrecho que lleva a la vida o dejarse seducir por las tentaciones del mundo. Las gotas del agua parecen resonar con el eco de su indecisión, un llamado divino a dar el salto de fe hacia la verdad. Mientras su mente viaja hacia el futuro doloroso, la corona de espinas aparece, un símbolo desgarrador que indica que su sufrimiento será por y para la humanidad. La picazón que causará las espinas reflejará el profundo dolor de la redención. Cada herida en su piel contará la historia de gracia y restauración, llevando consigo la promesa de un nuevo pacto. En esta penumbra, se asoma la lanza que atravesará su costado, un símbolo que traerá agua y sangre, el eco de la salvación que invita a todo el sediento a venir y ser saciado. Esta acción nos recuerda el sacrificio que establecerá la conexión eterna con el amor del Padre. El sudor empapado de sangre continúa cayendo, pero en medio de la agonía, surge una pregunta poderosa: ¿qué significa realmente la pasión para nuestros corazones y nuestras vidas? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. La historia continúa, iluminando la senda hacia la cruz y el horrible sacrificio, dejando abiertos los corazones en espera de la sorprendente revelación del plan divino en el camino del Calvario. En el silencio de la noche, el aire se tornó pesado. Las estrellas titilaban en lo alto, ajenas al drama que se desarrollaba en la tierra. La angustia en el corazón de Jesús alcanzaba su punto máximo. Su alma, abrumada por la inminente traición y el sufrimiento que acechaba, se entregaba a la profunda agonía del sacrificio que estaba por afrontar. Al regresar junto a sus discípulos, encontró a Pedro, Juan y Santiago profundamente dormidos. ¿No habéis podido velar conmigo una hora?, les preguntó, mientras su mirada reflejaba la tristeza de su destino. Era un momento que significaría la separación entre el Maestro y sus más cercanos, uno que satisfaciaría al mundo entero.
Mientras estas palabras flotaban en el aire, Jesús pudo sentir la presión de un mundo perdido que anhelaba redención. La noche avanzaba, y en su interior, el conflicto se intensificaba. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, clamó, su voz llena de dolor. Pero, en el profundo abismo de su ser, sabía que su destino estaba entrelazado con la salvación de muchos. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, concluyó. Así, en la entrega total, evidenció el verdadero significado de la fe. Mientras tanto, en la distancia, los ecos del traidor resonaban. Judas Iscariote se acercaba con un grupo armado, dispuesto a sellar el triste final con un beso furtivo. El corazón de Jesús se llenaba de tristeza, no solo del acto de traición, sino de la cadena de acontecimientos que seguirían. La oscuridad de la traición de Judas repercutió en el cielo, como un ominoso presagio que anunciaba la llegada del dolor. Amigo, ¿a qué has venido?, le dijo Jesús cuando Judas se acercó a él. Y al ser sellado con ese beso, el destino de la humanidad tomaba forma. Los ojos de los discípulos se abrieron de par en par, sorprendidos y paralizados ante la escena. A pesar de la agonía, Jesús les impartió paz. No temáis, soy yo. El traidor entregó a su maestro, y en adelante se abriría una nueva era. El pueblo que había vivido bajo la ley se vería enfrentado a la misericordia encarnada. Su sufrimiento no sería en vano, el precio por la redención era alto, pero el amor del Padre siempre prevalecería. Las sombras comenzaron a caer sobre el lugar, y el bullicio de la traición era innegable. Los discípulos, turbados, buscaron refugio, pero Jesús, aún en su dolor, se dedicó a sanar un corazón herido. Al ver cómo un apóstol sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, Jesús, con una mirada compasiva, ordenó: dejad, no hay otra manera. Así, la luz de la gracia brilló en medio de la oscura traición. Al sanar, Jesús mostró el camino del amor aún en el umbral de la muerte. La redención se acercaba a pasos agigantados, y el sacrificio tomaba forma, como el cordero que es llevado al matadero. Mientras Jesús era llevado, el silencio resonaba, y cada paso era un recordatorio de la entrega futura. Las profecías estaban por cumplirse, el sacrificio perfecto se acercaba. Una sombra de esperanza emergía en este oscuro capítulo. La historia aún no había llegado a su fin, y la promesa de Dios aguardaba revelar su plan soberano. Había llegado el momento para la promesa de Dios, la que revelará que, a través del sufrimiento, surge la gloria eterna. A medida que los guardias llevaban a Jesús, oscuro el cielo cobró vida con murmullos de una multitud asustada. La atmósfera se cargó con un pavor palpable, mientras los discípulos huían, dejando atrás la luz que había guiado sus pasos durante 3 años. En su corazón, cada uno de ellos experimentaba la angustia de la pérdida y el miedo a lo desconocido. Los aullidos de las puertas de los sumos sacerdotes resonaron como el lamento de un pueblo herido. Pedro, en su deseo por seguir a su maestro, se mezcló entre los que miraban desde la distancia. 3 veces le preguntaron: ¿eres tú uno de sus discípulos? Al tercer cuestionamiento, la mirada de Jesús se encontró con la de Pedro, y la verdad cayó como un peso sobre su alma. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Las palabras de Cristo retumbaron en la memoria de Pedro, como un eco denso que se negaba a ser olvidado. Jesús, por su parte, era conducido como un cordero ante sus trasquiladores, guardando silencio ante las acusaciones. El eco de las palabras proféticas de Isaías resonaba en el aire: como un cordero fue llevado al matadero. Isaías 53, 7. La traición de uno de sus más cercanos, y el miedo de aquellos que habían prometido estar con él a toda costa, sellaron su camino hacia el sacrificio. Aún en medio del sufrimiento, su corazón latía por la salvación de la humanidad. El cielo se oscureció y las nubes comenzaron a aglutinarse como una señal ominosa. Mientras tanto, en el palacio del sumo sacerdote, Caifás y los ancianos conspiraban. Lentamente, el aire se llenó de palabras de condena, cada una más hiriente que la anterior.
Jesús, rodeado en un ambiente de odio, se mantenía firme en su propósito. Las escrituras que había enseñado pronto se cumplirían, la sangre del nuevo pacto estaba a punto de ser derramada, las palabras de falso testimonio resonaban, pero la verdad permanecía entre los labios sellados de Jesús. ¿No respondes nada a lo que estos testimonios dicen contra ti?, le preguntó Caifás. Con serenidad que desbordaba humanidad y divinidad, Jesús respondió, yo soy. Su declaración resonó como un trueno en la tormenta, y los que lo escucharon supieron que el tiempo del cumplimiento había llegado. Mientras la noche avanzaba hacia su clímax, en el cielo, las estrellas parecían llorar la tristeza del acontecimiento que se desvelaba. La imagen de un sacrificio que pronto sería, hizo eco en las antiguas profecías. En la distancia, los restos de la esperanza de un pueblo que esperaba un Mesías lleno de gloria, se desvanecían ante el ineno suceso. Más allá de esta oscuridad, Dios contemplaba ampliamente el panorama de redención. En el momento más sombrío, la luz de la eternidad brillaba en camino. Necesidad de salvación resonaba en cada corazón que, sin saberlo, aguardaba la revelación de un nuevo pacto. La leche y la miel, como promesa de un propósito divino, pasaban de ser una esperanza distante, a un encuentro inminente, y así, mientras Pedro se perdió en la noche de su propia traición, el sacrificio estaba por revelar no solo su dolor, sino la hermosa realidad que de las tinieblas surgía. En el quebranto, Dios manifestaría su gran amor. En su sufrimiento, un camino hacia la libertad sería trazado. La verdad aún estaba por pronunciarse en voz alta, pues el sacrificio que estaba por venir haría un eco celestial, así como el grano de trigo muere en la tierra, si no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24, la sombra de la traición dejó un camino lleno de esperanza, esperando que, por encima de todo, el plan soberano de Dios se manifestara en el anhelo del alma que había sido creada para adorar al Creador. Y mientras la noche se adentraba en su estado más infructuoso, los latidos del destino resonaban en cada rincón del palacio donde se celebraba el juicio. Caifás y los ancianos, llenos de odio, decidieron enfocarse en la palabra de Jesús. Lo hemos oído blasfemar, clamaban, buscando así justificar la condena que ya habían dictado en sus corazones. En su locura, habían convertido la luz de la verdad en sombras de iniquidad, y un murmullo de aprobación crecía entre los asistentes. No obstante, en la distancia, los discípulos, atemorizados y perdidos, luchaban con sus propias verdades. Pedro, allí en la oscuridad, escuchaba los gritos, los golpes y la furia de un sistema que despojaba de vida a la esperanza del pueblo. La voz del gallo sonó, como un reloj que marcaba el tiempo de su negación, pero aún así, la resolución de volver al Maestro persistía en su corazón. De hecho, en su quebranto, Pedro comenzó a recordar las palabras de su Maestro: el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Esa verdad vibraba en su ser, avivando la llama de su propósito. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, había dicho Jesús. Aquello era un eco de la verdad que aún no había germinado del todo en la mente de los que lo seguían. En el palacio, un silencio cargado de tensión envolvió el entorno cuando Caifás, llevando su voz al límite, preguntó: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Yo soy, repitió Jesús, con una mirada que atravesó la oscuridad de sus corazones. Y vosotros veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62. Estas palabras retumbaron como el rugido de un trueno, y el aire se llenó de un sentimiento de inquietud. ¿Qué poder estaba revelando aquel hombre en esas horas finales? Los presentes, llenos de rabia y desesperación, rasgaron sus vestiduras en señal de ultraje. ¿Qué más testimonio necesitamos?, gritaban. La condena ya estaba sellada, pues en su ceguera espiritual estaban dispuestos a sacrificar la verdad por sus intereses. En los rincones oscuros de la noche, mientras la tormenta estallaba en el horizonte, los cielos respondieron con un estruendo que no fue meramente un cambio de clima.
Era como si el propio universo reaccionara a la injusticia y al dolor que se desataba en la tierra. La creación entera se estremeció al anticipar lo que estaba por venir. La multitud, que anteriormente había clamado Hosanna, ahora demandaba crucifícale. La misma boca que había alabado la llegada del rey ahora se convertía en un tribunal de muerte. Para los ciegos, la cruz se erguía como un signo de condena, mientras que para los entendidos sería un pacto de redención. Sin embargo, en los corazones inundados de miedo y confusión, algo más grande se cosía. La promesa de redención que había sido trazada a lo largo de los siglos no podía detenerse ante el odio y la muerte. Aquella noche, mientras la ira y la traición se entrelazaban en un baile mortal, Dios permanecía en silencio, esperando el momento designado para mostrar su gloria. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, pensaban algunos, así también es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:14. Aquello, el levantamiento de Jesús, iba más allá del juicio humano. Era el sello de un nuevo pacto, donde la traición se convertiría en la piedra angular de la salvación, y mientras las sombras se alargaban y el crujir de las puertas anunciaba el fiero final del juicio, había un cambio en el aire, un susurro divino que seguía resonando: la noche puede ser oscura, pero el amanecer está cerca. La revelación de este sacrificio, que algunos ya cuestionaban, se convertiría en el destello de luz que cambiaría la historia de la humanidad. El plan soberano de Dios, que se tejió entre las lágrimas de la traición, estaría a punto de revelar su mayor motivo. Así como el grano de trigo muere, el fruto de su sacrificio traerá vida eterna. En aquel sacrificio, la redención clamaba a gritos, y el misterio que aún se ocultaba pronto iluminaría con la verdad de la esperanza que jamás se extinguiría. La multitud clamaría, su voz un eco estruendoso de condena. Crucifícale, crucifícale, resonaba en el corazón mismo de Jerusalén, llevando consigo el peso de un juicio que no solo abarcaba a un hombre, sino que en él se tejía la historia de la redención. Los guardias, con rostros endurecidos, echaron mano de Jesús, mientras las lágrimas empezaban a asomar entre los más sensibles, aquellos que habían reconocido su luz. Así, en medio de esa vorágine de odio, Jesús fue conducido a la casa de Pilato, el gobernador romano. A su alrededor, el pueblo se agolpaba, algunos llenos de furia, otros con la mirada perdida, incapaces de comprender que estaban a punto de sellar el destino de la humanidad. Las palabras de Isaías resonaban en el aire: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Esa escena, que parecía tan sombría, era en realidad un cumplimiento del plan divino. Mientras tanto, Pilato miraba a Jesús, como quien observa un enigma. Sus ojos se posaron sobre el rey de los judíos, y en su interior surgía la batalla entre la justicia y la presión del pueblo. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó, entre confusión y curiosidad. Jesús, con calma divina, respondió: tú lo dices. Lucas 23:3. Menospreciado, pero lleno de autoridad, sabía que su glorificación venía a través del sufrimiento. Las horas se deslizaban como un río en crecida, y cada palabra de Jesús, cada silencio suya, resonaba como un eco sagrado. La multitud comenzó a elegir entre Barrabás, un criminal, y el príncipe de paz. ¿A quién soltaré?, preguntó Pilato, y la respuesta fue odiosa: a Barrabás. Mateo 27:21. Esa elección, por sí sola, simbolizaba el rechazo del amor divino y la preferencia por la muerte. La multitud, ahora como un mar de furia, clamó por la sangre inocente. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, gritaban, sin entender que sus palabras se convertirían en el clamor de generaciones. Era una revelación trágica, un sacrificio del Cordero que deseaba erradicar el pecado mediante su propia muerte. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21, pensaba el cielo con dolor, cuando Pilato finalmente se lavó las manos ante el pueblo, proclamando su inocencia. Lo que no comprendía era que en su acto de desentendimiento,
estaba jugando su papel en la historia escrita por el dedo de Dios. La rendición de un hombre, la negación de un Jesús que cargaba el peso de la iniquidad del mundo, todo esto era parte del gran misterio del plan de redención. Finalmente, Jesús fue conducido al lugar llamado Gólgota, donde lo crucificarían entre dos ladrones. Las sombras cubrieron la región, y el cielo se tornó plomizo, anticipando la gran agonía que se avecinaba. Allí, el sacrificio sería consumado, su entrega llegaría a ser un símbolo de amor, terrenal pero divino. Aún en la agonía, sus palabras de perdón resonaban: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, y así, mientras el sol se ocultaba y la creación misma se estremecía en duelo, algo glorioso estaba a punto de ser revelado. El sacrificio del Hijo de Dios no sería solo una fatalidad. Ese acto presenciaría cómo, en medio de la más oscura noche, la luz de la esperanza brillaría más intensamente. El gran plan soberano de Dios avanzaba hacia un clímax glorioso, donde una tumba vacía cambiaría la trayectoria del mundo, y el susurro divino se hacía evidente: el tercer día, resucitaré. En aquel doloroso desenlace, se escondía la promesa de vida. Así, lo que parecía ser el final, era en realidad el principio de una nueva creación, un despertar que traerá eterna redención. Los ecos del martillo resonaban en el aire como un lamento antiguo, cada golpe marcando la agonía de la pérdida y el sacrificio inminente del Cordero. En Gólgota, el clima era sombrío, y la creación misma parecía contener el aliento mientras el Hijo del Hombre era inmovilizado en la cruz. La coronación de espinas desgarraba su frente, y cada gota de sangre que caía se convertía en un testimonio palpable del dolor sufrido por la humanidad. Los osadas de la multitud aún persistían, aquellos que clamaban por su muerte, regresando al escenario como sombras amenazantes, llenos de odio, incapaces de ver que lo que hacían era el cumplimiento de las Escrituras. Entre ellos, algunos de sus discípulos con el corazón desgarrado por el dolor, se mantenían a distancia, incapaces de enfrentar la realidad de su Rey sacrificado. Juan permanecía cerca de la cruz, su corazón latiendo al compás de la angustia de la Madre María, que miraba a su hijo con ojos llenos de lágrimas. Mujer, he aquí tu hijo, dijo Jesús, Juan 19:26, y en esa breve declaración, se reveló el amor infinito del Salvador por la humanidad. Las horas se convirtieron en una eternidad marcada por la agonía, y el sol se ocultó, como si el mismo cielo no pudiera soportar la visión del sacrificio. El aire se tornó denso, y un silencio sobrecogedor envelopó a los presentes. Jesús, desde su posición elevada, pronunció palabras de profundidad espiritual: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Aquella pregunta retumbó en los corazones, llevando el lamento del rey David, y resonando con la desesperación de la humanidad. En el instante de su muerte, un terremoto sacudió la tierra, y los velos de los templos se rasgaron, simbolizando la ruptura del antiguo sistema de sacrificios que había llevado siglos de expectativas. La conexión entre lo sagrado y lo humano había sido restablecida a través del sacrificio de Jesús. Muchos de los que estaban de pie en el lugar comenzaron a temblar, sintiendo el peso de su culpa colectiva. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54, proclamó un centurión romano, cuya furia se tornó en reverencia, mostrando así cuán profundo se había adentrado el misterio del amor divino en el corazón de aquellos que, por haber presenciado el sacrificio, buscaban redención. Mientras el crepúsculo se cernía sobre la escena, el sacrificio se consumó, el Hijo de Dios entregó su espíritu, y en ese instante, el cielo se estremecía con nuevas vibraciones de esperanza. Las almas en el Hades miraban con anhelo, anticipando el acto que desataría la redención. Apenas se movían las sombras, comenzaba a gestarse la luz de la resurrección. Así, las mujeres, entre ellas María Magdalena, se encontraban en la mañana del tercer día aún en duelo, llevando aromas en sus manos para ungir el cuerpo del Maestro. Pero los ángeles les aguardaban con un mensaje que cambiaría todo: no está aquí,
Ha resucitado, Mateo 28, 6. Las palabras reverberaban en la tarde de la historia, revelando no solo la victoria sobre la muerte, sino también el restablecimiento de la conexión entre Dios y el hombre. El sacrificio que había comenzado en la cruz se transformaba en la culminación de un plan eterno, donde la muerte dio paso a la vida nueva. Las profecías de la redención se cumplían, y una nueva creación aguardaba ansiosa el despertar de la promesa. Y el susurro se escuchaba aún más fuerte, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Así, lo que parecía ser un final, era en verdad el comienzo de una celebración eterna, revelando que la gloria de Dios siempre se manifiesta después de la más profunda oscuridad. ¿Cuál será la respuesta del hombre al amor revelado en la cruz? La respuesta divina aún aguarda su cumplimiento en los corazones de aquellos que buscan la redención. La mañana del tercer día había llegado, y el alba se vestía de luz dorada, como si el mismo cielo exclamara la gloria del nuevo comienzo. María Magdalena, al haber escuchado la proclamación del ángel, corría con alegría desbordante, su alma rebosante de esperanza, mientras recordó las palabras profundas de su maestro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. A su regreso a la ciudad, el eco de su corazón resonaba con la certeza de que el sufrimiento y la muerte no eran el final, sino un nuevo capítulo de vida y redención. Sin embargo, en los corazones de los discípulos, el caos y el temor aún reinaban. Pedro y los demás, encerrados en un aposento, temían por sus vidas, sintiendo la sombra de un futuro incierto. ¿Qué harían ahora sin su maestro? ¿Quién podría guiarlos si él había sucumbido a las manos del opresor? Mientras tanto, dos discípulos, Cleofás y otro, caminaban por el camino hacia Emaús, discutiendo los recientes acontecimientos que habían devastado sus esperanzas. ¿No sabías que estas cosas tenían que ocurrir?, uno le dijo al otro, llenos de confusión, sin darse cuenta de que el mismo Jesús caminaba con ellos, disfrazado por su propio poder. Sin embargo, sus ojos estaban cerrados a la verdad que tenían delante. En aquel momento, con voz suave y llena de autoridad, Jesús les preguntó: ¿de qué discutís? Lucas 24:17. Esta pregunta vibró entre ellos, abriendo la puerta para que el Maestro compartiera la revelación de las Escrituras. Desde Moisés hasta los profetas, sus palabras eran como fuego que ardía en ellos, reiniciando la chispa de la fe que había comenzado a morir en sus corazones. Cuando finalmente llegaron a Emaús, los discípulos instaron a Jesús a quedarse con ellos. Al partir el pan, sus ojos se abrieron, y instantáneamente lo reconocieron. Pero en ese momento, él desapareció de su vista, dejándolos atónitos. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros?, se decían unos a otros, recordando cómo la proclamación de la palabra había despertado una fe adormecida. Regresaron rápidamente a Jerusalén, proclamando a los demás el encuentro con el resucitado. El Señor ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. Lucas 24:34. La noticia se extendió como fuego en un campo seco, llenando a los discípulos de asombro y alegría, mientras el miedo se convertía en asombro divino. En el corazón de cada encuentro, comenzaban a comprender que el sacrificio de Jesús no solo había abierto el camino de la reconciliación, sino que también les había otorgado una nueva identidad. Las dolorosas cenizas del pasado eran ahora transformadas en gloria divina. Mientras tanto, en otro lugar, dos figuras sombrías observaban en la profundidad de la oscuridad. Los escribas y fariseos, llenos de envidia y rabia, se preguntaban qué significaba este resurgimiento de esperanza entre los seguidores del Nazareno. «Hemos de hacer un pacto», murmuró uno, «pues si la noticia se propaga, perderemos nuestro poder». En lo profundo de sus corazones, el enemigo de las almas también se movía. Sabía que la victoria de Cristo en la cruz había cambiado el juego para siempre, y sus planes de destrucción se tornaban en desesperación. Las profecías comenzaron a cobrar aún más vida. Lo que parecía un acto de derrota se tornaba en la mayor victoria jamás conocida. Los ecos de la resurrección estaban resonando en la eternidad.
Y la revelación del propósito de Dios se estaba tejiendo con hilos de redención y esperanza. Todo estaba bajo el soberano control del Altísimo, quien había prometido que los planes que tengo para ustedes son de bien y no de mal, Jeremías 29:11, y así, en esta nueva temporada, el mundo comenzaba a atisbar la grandiosidad de un amor que todo lo abarca, pues en el principio de cada sacrificio, latía el corazón del Padre, quien había entregado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero, ¿qué pasará cuando se completen los tiempos de los gentiles? La pregunta permanece en la atmósfera, aguardando la respuesta en la soberanía divina. Mientras la noche caía sobre Jerusalén, una tensión palpable se cernía sobre la ciudad. Los discípulos, armados con la maravillosa noticia de la resurrección, se reunieron en el aposento alto. Sin embargo, aunque sus corazones rebosaban de gozo, un aire de inquietud persistía. Se miraban los unos a los otros, con preguntas sin respuesta flotando en el aire. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Juan, su mirada llenaba de asombro. Pedro, recobrando un poco de valentía, respondió: debemos reafirmar nuestra fe. No podemos quedarnos aquí, temerosos. Nuestro Maestro vive, y deben saberlo. Mientras hablaban, la puerta de la habitación comenzó a temblar de manera extraña, como si una fuerza invisible la empujara. Los corazones de los discípulos latían con fuerza, temiendo que la tormenta que se había desatado en el entorno ahora les alcanzara. Pero de repente, la puerta se abrió, y entró María Magdalena, su rostro iluminado por la luz que parecía emanar de su ser. «He visto al Señor», exclamó, y su voz resonó como un canto de alabanza. «Él está vivo, y ha hablado conmigo». Las palabras de María rompieron el silencio pesado, y la incredulidad dio paso a un atisbo de esperanza. Entretanto, en el corazón de los fariseos, comenzaban a fraguarse planes oscuros. «La resurrección del Nazareno no puede ser permitida», dijo uno con voz baja y tensa. «Si su poder sigue creciendo, perderemos nuestra influencia sobre el pueblo». La ira de ellos, combinada con el temor, los llevó a unirse en un juramento, buscando eliminar cualquier rastro de la esperanza resucitada. Esa misma noche, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad de David, los discípulos esperaban ansiosamente la manifestación de Jesús. En medio de su oración, el aire se llenó de paz, y de pronto, Jesús apareció en medio de ellos, su figura radiante y restauradora. «Paz a vosotros», Lucas 24:36, pronunció suavemente, y a medida que sus palabras se deslizaban sobre ellos, el miedo se desvanecía. La incredulidad se transformó en asombro. Jesús les mostró sus manos y su costado, las marcas del sacrificio visible en su resurrección gloriosa. «¿Por qué estáis turbados?», preguntó. «¿No es cierto que debían cumplirse todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos?» Lucas 24:44. Su autoridad y su amor envolvieron a los discípulos, renovando su entendimiento. «Así está escrito», continuó, «que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día y se predicaría en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones». Las palabras de Jesús ardían en su interior, y una nueva misión comenzaba a gestarse entre ellos. Mientras tanto, la atmósfera en el templo se tornaba cada vez más sombría. Los fariseos, al enterarse de la aparición de Jesús, decidieron actuar con urgencia y autoridad. «La esperanza de los hombres está encendida», susurraron entre ellos. «No podemos dejar que esto crezca. Debemos hacer que el pueblo olvide. No habrá más seguidores del Nazareno». Mientras sus oscuras intenciones se tejían en el fondo, el Espíritu de Dios comenzaba a moverse entre los apóstoles, llenándolos de una audacia que nunca habían conocido. En ese instante de revelación, comprendieron que algo mayor estaba en juego. Ya no se trataba solo de ellos, era la misión de evitar que la luz de la verdad se extinguiera. La noche no podía ser su final,
el tiempo de la proclamación había comenzado. En medio de todo esto, un susurro resonó en lo más profundo de sus corazones. ¿Qué sucederá cuando el reino de Dios se manifieste en su plenitud? La pregunta surgía en sus almas, recordándoles que aunque el camino sería difícil, la promesa de la gloria de Dios estaba más allá de lo que podían imaginar, y así, ese pequeño grupo en el aposento comenzó a entender que estaban llamados no solo a vivir en la luz, sino también a ser luz. En ese momento, con cada palabra que compartían, la esperanza del reino empezaba a expandirse, aguardando una revelación aún mayor. Los planes divinos se entrelazaban, y los hilos del destino danzaban bajo la soberanía de Dios, llevando a toda la creación hacia el desenlace glorioso que había sido profetizado. El tiempo ha llegado, se decía en sus corazones. Pero ¿quién podrá resistir la proclamación de la verdad que se avecina? La historia de la redención apenas comenzaba a despliegar sus alas. La atmósfera en el aposento alto continuaba cargada de emoción y asombro. Los discípulos, ante la presencia del resucitado, sentían que cada palabra de Jesús resonaba en su interior como un eco divino. Ellos se miraban, encontrando en los ojos de cada uno un reflejo de la esperanza que empezaba a surgir. El temor estaba siendo transformado, y sus corazones latían con fuerza, preparados para la nueva misión que se avecinaba. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, les dijo Jesús con autoridad, infundiendo valor a quienes alguna vez habían huido de su lado. Era un mensaje de paz y de poder, pero también una invitación a avanzar, a salir de la oscuridad del miedo hacia la luz del propósito divino. Las palabras atravesaron la habitación, llenando cada rincón de invencible confianza. Mientras los discípulos discutían el significado de aquella promesa, la preocupación por lo que sucedía afuera no se desvanecía. Las sombras en el templo continuaban tejiendo una red de conspiraciones, mientras los fariseos, llenos de miedo y rencor, trazaban planes en secreto. Debemos actuar antes que esto se propague, insistió uno, con la mirada oscura. Enfrentaremos al pueblo. Debemos sembrar dudas y temor en sus corazones. El cielo parecía responder a los designios de maldad, mientras que afuera un viento comenzó a soplar, como un aviso. La creación misma parecía estar en sintonía con las realidades espirituales que se desplegaban en Jerusalén. Los fariseos discutían acaloradamente, pero el poder de Dios se movía silenciosamente preparándose para revelar su gloria en medio de la oposición. Mientras los hombres inescrupulosos buscaban desbaratar la fe naciente, los discípulos se entregaron en oración, clamando por dirección. Señor, ¿qué debemos hacer en esta hora? La resistencia es implacable, preguntó Pedro, sus manos temblando levemente al recordar la traición y el miedo de la noche anterior. Esperad aquí en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49, respondió Jesús con firmeza. Aquella promesa de la llegada del Espíritu Santo ardía en sus corazones como un viento poderoso, anticipando un tiempo en que sus lenguas de fuego hablarían en nombres desconocidos y su valentía erguiría la voz de la verdad. El tiempo transcurría, y la ciudad de Jerusalén era un hervidero de actividad. Mientras se acercaba la fiesta de Pentecostés, las calles se llenaban de personas de todas partes, preparándose para conmemorar la entrega de la Torá. El destino divino estaba próximo a manifestarse. Los mismos fariseos que tramarían la oscuridad, encontrarían luz en el corazón de un pueblo hambriento de verdad. Al caer la tarde, los discípulos se congregaron una vez más en el aposento, ansiosos por la espera. ¿Qué será lo que está por venir?, se preguntaban mutuamente. Las murallas retumbaban con sus palabras, y de repente, un estruendo como de un viento recio llenó la habitación. El cielo se quebró sobre ellos, un fuego, como lenguas, comenzó a danzar sobre cada uno de ellos, y su temor se transformó en alabanza. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, glorificando a Dios de una manera que hacía eco en toda Jerusalén. La profecía de Joel comenzaba a cumplirse, y el corazón de los hombres comenzaba a estar listo para recibir el mensaje de Cristo. Los caminos de Dios eran perfectos,
susurrando a los corazones de aquellos sedientos de justicia y verdad. ¿Qué es esto?, se preguntaron los que pasaban por la ciudad, y el murmullo se esparció como una llama entre la multitud. La luz del Evangelio brillaba en la oscuridad, y la semilla de la resurrección estaba a punto de germinar en aquellos que todavía vivían en la sombra de la desesperanza, y así, al finalizar la jornada, un profundo misterio permanecía: ¿hasta dónde alcanzará la proclamación del poder resucitador de Cristo? Las preguntas resonaban en el aire, mientras los corazones se preparaban para recibir una revelación divina que cambiaría el curso de la historia de la humanidad para siempre. La revelación del reino de Dios se estaba acercando, y el estruendo de su llegada se sentía en cada rincón del mundo. Y así, mientras los días de la nueva era comenzaban a florecer, un eco de anticipación llenaba el corazón de los discípulos. Se veían entre ellos, cada uno con una chispa de esperanza encendida en medio del caos de Jerusalén. Despertaron al amanecer del tercer día tras la resurrección, sintiendo las promesas de Jesús vibrar como un latido divino en sus almas. Eran testigos de lo imposible, y la realidad de la vida eterna comenzaba a tomar forma en sus corazones. Mientras tanto, en la distancia, los líderes religiosos de Israel se movían a toda prisa. La noticia de la resurrección de Jesús había echado raíces en el pueblo, y el temor anidaba en el corazón de aquellos que temían perder su influencia. «Necesitamos silenciar esto de inmediato», murmurado Caifás, el sumo sacerdote, su voz grave y amenazante como un trueno oscuro. Los fariseos se reunieron a puerta cerrada, conspirando en una sala sombría. «Hemos de desmentir la mentira de la resurrección», dijo uno, su rostro marcado con la preocupación. «Si la multitud sigue creyendo, nuestra autoridad caerá. Debemos ofrecer pruebas contrarias». La tentación de controlar la narrativa era fuerte, pero el viento del Espíritu comenzaba a soplar. Entretanto, los apóstoles, aún radiante de sus encuentros con el resucitado, buscaban cada ocasión para compartir la buena nueva. «El Señor ha vencido a la muerte», proclamaba Pedro a quien lo escuchara, su voz resonando por las calles. La promesa de un nuevo reino ya había comenzado su vida en ellos, pero el costo de su proclamación sería alto, pues cada palabra hablada traería consigo el eco de antiguos desafíos. En los rincones opuestos de la ciudad, se formaba una tensión palpable. Aquellos convertidos a la fe eran inundados por la gracia, y muchos se reunían en los hogares para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Aquello eran comienzos, titilantes y llenos de luz, ante la oscuridad persistente de su entorno. «El tiempo ha llegado para que los profetas hablen de nuevo», reflexionó Juan entre sus hermanos, sintiendo que las palabras del Señor fluían por sus venas como un río de vida. Con el horizonte cada vez más cerca, las voces de los que desafiaban el viejo orden se alzaban. Los nuevos creyentes se unieron de corazón y alma, compartiendo lo que tenían y defendiendo su fe, creando una comunidad dedicada al amor y la verdad del Evangelio. Cada día se añadían nuevos corazones a la fe. Se maravillaba Lucas, quien escribía fervientemente las historias vividas con el Maestro, deseando compartir aquellas glorias con generaciones futuras. Sin embargo, la gran sombra acechaba, y la amenaza de persecución no tardó en presentarse. El Sanedrín convocó a los apóstoles. «No habéis de hablar en este nombre», ordenó el gran sacerdote, su mirada penetrante y llena de ira. «Este Jesús que crucificasteis no será exaltado entre nuestro pueblo». Pero Pedro levantó su voz, llena de coraje, y dijo: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29. Aquella declaración resonó como un eco de valor en la oscuridad, y en esa sala, el cielo parecía inclinarse hacia ellos. Mientras las amenazas se intensificaban, la comunidad de creyentes creció más fuerte. El Espíritu Santo se movía como un soplo en sus corazones, fortaleciendo la valentía de aquellos que se atrevían a hablar. «Dios nos ha llamado a ser testigos», exclamó Pablo, un ferviente nuevo creyente, quien había pasado de perseguidor a predicador. «En todas partes, llevaremos la luz de Cristo». Era un momento de revelaciones y decisiones, cada corazón palpita con el fervor de la misión.
Había un propósito mayor en las sombras que se estaban trenzando sobre la ciudad. Así, para mantener el crecimiento de la verdad, esos nuevos testigos enfrentaron cada obstáculo con la certeza de que el plan soberano de Dios estaba siendo tejido en sus valles más oscuros. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, una pregunta mantenía su pulsación en el aire: ¿quién podrá detener el avance del reino de Dios? Encarnando la esperanza entre sus murallas, el pueblo comenzó a comprender que su historia no se reduciría a simples victorias y derrotas, sino que se trataba de una revelación de amor y salvación que los llevaría más allá de la mera existencia. A medida que sus corazones ardían, cada uno en la asamblea comprendió que todos eran parte de algo más grande, el despliegue del amor eterno de su Dios. La noche avanzaba, y mientras el murmullo de la oración flotaba sobre ellos como una fragancia dulce, el destino de cada uno se enlazaba en la grandiosa narrativa del Padre. Un nuevo amanecer estaba por elevarse, y con él, la certeza de que cada lágrima y cada batalla serían parte de la gloria por venir. La promesa de Dios estaba cocinándose en el mismo corazón de sus discípulos, esperando el momento para ser revelada con un ruido como de un viento recio que llenaría todos los rincones, dando voz a lo que aún permanecía oculto, y así, con miradas fijas hacia el cielo, la comunidad se preparaba para el siguiente paso del viaje que marcaría eternamente a la humanidad. Había venido un tiempo de respuestas, en el que el plan soberano de Dios aguardaba por su completa realización, y sucederá que en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Todo estaba por ser desatado, esperando el clamor por una verdad que transformaría el curso de la historia.